Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están siguiendo en nuestras sesiones del curso Ética Comunitaria de 1995 del profesor, nuestro maestro Enrique Dussel Ambrosini. Ahora tenemos el gusto de presentarles la cuarta sesión de estos audios recuperados de 1995, este curso dictado en la ciudad de La Paz. Recordemos que en aquel tiempo el profesor Dussel estaba dictando por las tardes este curso y en las noches estaba dictando el curso Marx y la modernidad, que prontamente también estaremos compartiendo con ustedes después de haberlo recuperado también. Y de esta forma, desde AFIL Bolivia, queremos expresarles nuestra gratitud por hay mucha buena respuesta a estas sesiones y cursos que estamos transmitiendo en este momento por YouTube. Y pues nada más quiero presentar a los invitados que están el día de hoy para comentar un poco este cuarta sesión. Está con nosotros Patricia Chávez, que es una persona que ha trabajado de modo directo el pensamiento del profesor Dussel, lo ha conocido en persona también en las visitas que él ha tenido en Bolivia. Y también con nosotros está nuestro compañero hermano Felipe Terán, que ustedes ya también lo conocen. Conmigo, Nelson Gutiérrez, somos parte de AFIL Bolivia. Pues bien, Dussel, recordando un poco la tercera sesión, en realidad continuando, ¿no? El repaso de los textos bíblicos, me parece un comentario bíblico, desde el texto Hechos de los Apóstoles, en un comentario que llamaríamos o categorizaríamos como filosófico, teológico y crítico. Va del texto de Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis. Mientras en la sesión esta, Dussel va a desarrollar de alguna forma también involucrando y profundizando el problema del pecado. Pero esta es una crítica, me parece radical, en el sentido de que entiende a la riqueza misma como pecado. Ya había establecido de alguna forma, siguiendo el pensamiento de Marx, que es como una especie de holocausto, el capitalismo, holocausto, de un periodo de tiempo, la modernidad, en la que más sacrificios humanos hay y que se nos presenta de modo sistémico y por tanto también el pecado es sistémico. Ahora en esta cuarta sesión escucharemos justamente esta profundización de este problema y que se esboza otros elementos, por ejemplo, la crítica a Tomás de Aquino, que encuentra en él justamente esta orientación que él indica que es una orientación machista, que me parece que viene desde Aristóteles, que es, por ejemplo, entender a la mujer solo como la mediación del ser del hombre. Y en este caso, en el propio Tomás de Aquino, comentando justamente sobre la definición del pecado original, pero asimismo me parece importante que redefine justamente este problema de la riqueza como un pecado en el sentido bíblico. Y estamos hablando justamente, me parece, entrando al problema de la esencia del cristianismo. Y en ese sentido es un problema también espiritual. Y en el caso de liberación, de liberarse justamente, de salir de la pobreza, entiende el profesor Dussel como un elemento, un problema, una cuestión comunitaria y no solamente individual, y tiene que ver con no pecar, no continuar en el pecado, y de ese modo se sigue de alguna forma avanzando, el curso se va poniendo más intenso en la medida que avanza en las sesiones, y en ese sentido pues queremos escuchar también a Patricia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en todos los horarios nos escuchan. ¿Cuál es tu punto de vista, Patricia, por favor? Bueno, quiero agradecerles inicialmente, estimado Nelson, también Felipe, por la invitación a este breve comentario y a esta breve reacción. Evidentemente, ¿no? En esta sesión, lo que tenemos enfrente es una interpretación, siento, profundamente política, ¿no? De una, incluso, ¿no? En el lenguaje, en la interpretación un abordaje político de cierta interpretación, pero también de lo que está presente en la Biblia. Y a mí, desde la perspectiva que yo manejo, ¿no? En la que he participado mucho, que es la feminista, me ha llamado mucho la atención, porque es precisamente ese el kit, digamos, el parteaguas que muchas veces aleja, ¿no? Las experiencias de las mujeres respecto a
ciertas interpretaciones dominantes, ¿no? De, que se han convertido también en institución, han hecho caer en institución, sobre, no solamente el pecado, sino sobre la condición de la mujer. Entonces, aquí creo que hay 2 elementos que quisiera rescatar, ¿no? De la interpretación dusseliana, también basada, creo que en otras lecturas, como el mismo Dussel lo va ustedes van a escuchar, ¿no? El mismo Dussel aclara, señala, ¿no? Enriqueciendo con otras perspectivas. Creo que, uno de los elementos importantes es que, trabaja lo que él llama una ética, y la trabaja como una ética crítica, que consiste básicamente en el lugar donde tú caigas, en el lugar donde tú estés, en la institución en la que estés, tú veas, y te posiciones del lado de lo que llaman los pobres, ¿no? Del pobre. Entonces, entiendo que es aquel que está en las condiciones más desfavorables, ¿no? Porque no solamente es una condición material de pobreza, de no poder satisfacer tus necesidades, aunque básicamente se puede entender así, sino también, siento también como marginación, ¿no? Es el lugar que se construye, como el más subordinado y como el más, silenciado también. Entonces, es como un horizonte guía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos, señala. Y también señala que es una ética crítica que se va a que no tiene que esperar, ¿no?, el beneplácito de las personas que estén en el poder, porque precisamente por ser una ética crítica va a ir en contra de estos, no solo principios, sino en contra de las prácticas, ¿no?, que se ejercen sobre las sujetas, sujetos que van a estar en este lugar del dominado, del pobre, ¿no? Y en tercer lugar, ¿cuál sería la ética de, aquel que ya no está solamente mirando desde cierto lugar a quién es el más pobre, sino aquel que ya es pobre, digamos, ¿no? Aquel que, no se puede, tercer personalizar y hablar del pobre, sino, se reconoce y dice: "Oigan, un rato yo soy pobre", digamos, ¿no? ¿Cuál sería la ética? Que es la ética de la, siento de la rebelión, ¿no? El no solamente transformarse internamente, sino también reconocer las estructuras, aquellas dentro de las cuales nos construimos o nos construyen, nos imponen cierta, no solamente identidad, sino también cierto lugar social. Entonces, yo creo que esa es la riqueza, porque también habla de Buda, habla de muchas otras cosas, y creo que esos son los elementos en los que yo resumiría, y creo que aquí lo interesante desde mi punto de vista es, precisamente esta lógica general, uno, ¿no? De, en tanto, em, te autoidentificas como, el pobre, digamos, ¿no? Como esa persona subordinada, la lógica no es la naturalización del lugar que te ha tocado vivir, sino más bien reconocer aquellas estructuras, ¿no? Que son dentro de las cuales te estás construyendo así o te están construyendo como una persona dominada, incluso naturalizando su dominación, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más útil, porque creo que hay muchas condiciones que nos atraviesan, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? No solamente está ahí está tu condición de género, sino también tu condición social, la de clase, ¿no? Entonces, hay toda una serie de elementos coloniales, los lugares sociales en los que están, que te hacen ver, cómo ocupando ese lugar de pobre. Y sería más bien, tu ética sería esa, la de pensarte críticamente y rebelarte, ¿no? Entonces, esa es y digamos, las personas que están mirando desde otro sitio tendrían también como una, em, más o menos el deber ético de, acompañarte en ese proceso, digamos, yo lo vería así. Y hay un segundo elemento, ¿no?, que me parece importante, que es el de la comunidad, la ética comunitaria. Hay una parte, la última parte, sobre todo, en la que habla de esa persona que está sola, ¿no? Que está sola y que, em, en soledad no se construye, digamos, es complicado construir
em, crítica, ¿no? Y más bien es un elemento que se construye con otros, y es ahí donde lo deja como en pausa. Y yo les invitaría más bien a pensar esto en los siguientes términos. Nosotros tenemos todavía aún comunidades vivas, ¿no? Existentes, tanto en tierras altas como en tierras bajas, y estamos tratando de pensar también la comunidad en las áreas urbanas, cómo reconstruir el tejido comunitario. Y aquí hay muchas transiciones que pensar y también contradicciones, porque son comunidades que están profundamente asediadas, no solamente materialmente, ¿no? Por los avances, esto que se glorifica, los avances, progresistas, entendidos solamente en términos económicos, extractivistas, ¿no? Sino, también en términos de imaginarios. Hay un azote muy fuerte y un intento de resignificación de las ideas, incluso de libertad, de las ideas de crítica, etcétera, etcétera, incluso de las ideas de Estado, pero desde un eje y desde una línea absolutamente, desde mi punto de vista, conservadora, ¿no? Que no tiene nada de novedosa, sino que te está llevando, como muchos dicen, a una especie de interpretación, una especie de renacimiento, de enlace con los momentos, fascistas, digamos, ¿no? 1930, cuando estamos viendo el entronque de los discursos fascistas que están yendo en contra de todas las, em, de todos aquellos discursos también que están tratando de posicionarse en torno a, una reflexión, pero también una defensa de, aquellos quienes han sido, no si por no por circunstancias naturales, sino reales, puestos en el lugar del pobre, digamos, ¿no? Entonces, siento que eso se está replicando, y la de Dussel es una más de las voces que yo siento muy importantes para pensar momentos como estos, ¿no? Eso, estimados amigos y amigas. Gracias, Patricia, y también vamos al comentario de Felipe. Felipe, ¿qué te ha parecido este cuarta sesión del profesor Dussel? Gracias, Nelson. Bueno, yo quería rescatar algunas cosas. Primero, esta posición que pone Dussel siempre de posicionarse desde los pobres, ¿no? Recupera mucho la idea de los profetas, y son los profetas, en la versión de Dussel, que están tomando la posición de los pobres para hacer la profecía, no es el punto de colocación. Lo segundo es el hecho de la necesidad, cuando un sistema está corrompido, de salirse al desierto, de salirse de ese sistema injusto para refundar otro tipo de sistema, otro tipo de institucionalidad. Y en eso también hace énfasis Dussel, porque esa institucionalidad es necesaria, por un hecho que él dice, ¿no? Nadie es éticamente perfecto. En eso también quería recuperar un poco esta idea del pecado que tú mencionabas, que es el problema del neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Es decir, la riqueza, el neoliberalismo, etcétera, son el pecado. Y eso es un hecho fundamental que trabaja Dussel, ¿no? Entonces son algunos de los puntos que creo que son necesarios de, de recalcar, y que aquí los van a poder seguir escuchando en lo que es la conferencia, ¿no? Pues claro, hay varios elementos, tal vez el tiempo ya nos hemos pasado, estos son comentarios bastante cortos. Sin embargo, hay que seguir debatiendo, solo hay algunos elementos que recalco. En principio y posteriormente, Dussel está dentro de una escuela que él mismo inaugura de alguna forma, que es la transmodernidad, que él llama, y que es en efecto diferente a la posmodernidad, a la poscolonialidad. De ahí que rescataría para el debate más importante recalcar este tema del pecado, un poco aclarándolo. Asimismo, como el propio Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, al inicio, él dice que el pensamiento occidental viene de Aristóteles, pasa por Tomás de Aquino, termina en Hegel, y luego en él, creo, entiende en efecto un constructo, ¿no? Un constructo del pensamiento occidental. En este caso es un constructo teológico, que tiene una estructura y que
es, en principio, es un elemento de crítica, de juicio, ¿no? Que sería, en este caso, decirle pecado. Entonces, en ese sentido, yo no le llamaría condición, ¿no? Condición, como pues si, por ejemplo, Hannah Arendt llama condición humana, y se contradice cuando trabaja el problema del mal, porque el problema de la condición puede tener la interpretación de ser una naturalización de elementos, y se usa a veces el tema de lo sociológico, lo histórico, lo político, para de alguna forma seguir manteniendo el problema de la naturalización. Entonces, en ese sentido, pues Dussel es abiertamente cristiano y critica la cristiandad colonial, que le llama, y critica la cristiandad en varios niveles. Y es un elemento, es un pensamiento muchísimo más amplio y muchísimo más largo de lo que creo que se puede abarcar en estos sesiones, y creo que va muchísimo más allá. Pero lo dejamos ahí en el tintero, digamos, en el punto para poder seguir dialogando y debatiendo. Me parece muy interesante los puntos de vista que nos han puesto, y quisiera pedirles que inviten a la gente también que escuche este audio y que nos pueda seguir escribiendo en los comentarios después la parte de los comentarios en el audio. Adelante, por favor, Patricia, tu cierre para que invites a la gente que pueda escuchar esto. Sí, yo creo que lo que está siendo arrinconado de manera permanente desde hace bastante tiempo es el ejercicio de un pensamiento, ¿no? No solamente libre, sino también como asentado en nuestras propias necesidades y realidades, ¿no? Y esta idea que tú lanzas, que es una especie de, la deduce una crítica al cristianismo entendido de manera colonial, me parece uno de los elementos que se puede rescatar más. De ahí se pueden pasar, se pueden transitar hacia otros tipos de consideraciones, pero creo que lo más importante de esto es abrir, ¿no? Tener siempre abierta la puerta hacia, no solo el debate, sino otro tipo de propuestas, ¿no? Eso. Muchas gracias, Patricia. Felipe. Invitarlos solamente a escuchar esta cuarta sesión de Enrique Dussel. Espero que la disfruten y que sea de su provecho. Con esto entonces volvemos a escuchar a maestro Enrique Dussel, y gracias, y sigan con el curso. Verlas ahora en movimiento. Hay que empezar a ir a la Nueva Jerusalén, porque si me quedase solo en su pura repetición, eso se pudre. Eso no funciona más. Además no resistiría el ataque de la civilización moderna. Es solamente una cultura que se pone en movimiento, en la que puede absorber lo aprovechable de una civilización moderna y desechar lo no interesante y así crear lo nuevo. Si no se crea una nueva respuesta aymara y quechua a la realidad, lo aymara y quechua terminará por desaparecer definitivamente. Entonces, vean ustedes el principio dialéctico. Voy a llamar etos a lo dado, y voy a llamar la profecía críptica, la críptica y profecía, pro delante, femi, el que habla delante. El profeta es el que habla delante, es el que habla delante del sistema y le critica ¿qué? Su contradicción. ¿Desde dónde? De sus pobres. Mira, Hermann Cohen, que era un gran filósofo de la escuela de Marburgo, tiene un libro que se llama Metafísica y Religión. Mira, y dice un punto lo siguiente: el método de los profetas consistía en colocarse en el lugar de los pobres, y desde allí hacer un diagnóstico de las patologías del Estado. Es lo más bonito que yo he escuchado como definición de los profetas. Esto, yo no le he dicho que apunten nada, pero apunten esto. Apunten en sus cuadernos. El método de los profetas consiste en colocarse en el lugar de los pobres y desde allí hacer una crítica de la patología del Estado. Con lo cual demuestra que es una profecía política y social y no individualista. Y de las patologías son de las enfermedades. Entonces es muy fácil el método. En cualquier institución, en una escuela, en una familia, en una oficina pública, en un sindicato y en el Estado, en cualquier lado,
Ustedes entren a la institución y entérense quiénes son los pobres. Por ejemplo, en una escuela pueden ser los niños, pueden ser también los que barren el piso. En un sindicato pueden ser no los miembros ni los dirigentes, sino otros, en fin. Entérense en quiénes son los pobres. Escuchen lo que dicen, pónganse en su lugar y de ahí ustedes van a tener clara y rápidamente una visión de las patologías de la institución. Ese es un método muy simple, pero es empírico y es universal, y vale para todas las situaciones. Bueno, esto digo paso porque la crítica en el pensamiento contemporáneo casi ya no existe. Justamente con la caída de los muros de Berlín y la caída de la Europa del Este, ha desaparecido la crítica. Ahora es la competencia del mercado. Pero la competencia no tiene nada que ver con la crítica. La competencia es, como decía el otro día Galeano en Madrid, estuvimos en un congreso juntos, Eduardo Galeano, dice, la concepción de la existencia como una carrera que gana uno y pierden todos, esa es la concepción de la competencia. Es una concepción de la existencia que todos somos lobos y a ver quién es el lobo más grande que se comen los otros. Pues si ahí no hay cara a cara. Ahí todos ponen a los otros como instrumentos para pisar la cabeza y subir arriba. Entonces no hay cara a cara, no hay persona a persona, sino una persona que hace de todos instrumentos posibles. Porque son competidores que tengo que vencer, son enemigos. El mercado es la concepción del pecado. Ahora, que haya que tener mercado y que haya que competir como mal menor, de acuerdo. Pero tenemos que ponerle también ciertos límites éticos. Pero como tal, el mercado es antihumano. Porque hay un vencedor y todos los demás son perdedores. Así que la mayoría de la humanidad son perdedores. ¿Y qué le pasa a los perdedores? Mueren. Porque como el que pierde la carrera del mercado no tiene más lugar. Y por último se queda sin empleo y si no tiene dinero no puede comprar y al fin se queda fuera del mercado como desechable. Es una concepción brutal de la existencia, la que nos quiere imponer el neoliberalismo como si fuera lo mejor de la historia. Nos están diciendo que volvemos a la animalidad más animal, con pretensión de ser lo más eficaz. Sí, claro que es eficaz, tiene sus eficacias notables. Y la Unión Soviética, como no tenía mercado, ¿quién decidía poner la mejor tecnología? Los burócratas. Pero el burócrata nunca pone una tecnología nueva, porque si es buena, los laureles se los lleva el burócrata de arriba, y si es mala, se lo lleva el de abajo que la propuso. Entonces, una fábrica, si había que tener nueva tecnología, que siga produciendo como se producía. ¿Quién va a meter la nueva tecnología? Nadie. En el mercado, la fábrica que no pone nueva tecnología, produce con demasiado valor, demasiado precio, no puede competir, la tiene que cerrar. Entonces, o yo pongo la mejor tecnología o desaparezco. Entonces, es una metodología, el mercado, para ir con la tecnología de punta y desarrollar tecnológicamente un país. Pero después se transforma en un monstruo la tecnología, ¿y quién la para? Nadie más, porque ahí ya no la podemos parar, y está destruyendo la tierra y no sabemos qué hacer. Voy a decir que tiene también sus fantásticas desventajas. Bueno, esto para decir cómo el mercado es una competencia interna, pero no es la crítica es justamente la crítica de un sistema desde la dignidad del oprimido. Por eso entonces quiero distinguir entre moral, sería la moral del sistema, por ejemplo la moral burguesa, la moral feudal, la moral del Imperio Romano o la moral del boliviano medio, que en el fondo sería de los grandes bolivianos, de los que tienen el poder. Entonces, si yo no pago los impuestos, me meten preso. Si yo no cumplo con las reglas del tránsito, pues también me meten una multa. Hay cosas que hay que cumplir. Pero también hay que cumplir todas las que se me imponen en esa moral. Entonces, el que critica desde el pobre entra en conflicto con la moral, entra en conflicto con la ley del sistema. Pues si acá hay una moral y yo soy bueno porque pago el salario mínimo, pero con el salario mínimo no se puede reproducir la vida. Entonces yo soy bueno para el sistema. Yo voy a llamar ética a la crítica profética de la moral vigente. Entonces, la cosa es complicada, porque la moral vigente tiene ley, tiene virtudes, el ahorro, la disciplina, tiene valores, que son los tradicionales de una cultura. Y de pronto, el que se pone en favor de los pobres se da cuenta que este es pobre
por una ley de dominación, por virtudes que justifican esa dominación, por valores que justifican esa dominación. O es decir, que liberar al pobre para ir a la tierra nueva significa descubrir que hay virtudes que en realidad son vicios, que hay valores que en realidad son disvalores, que hay leyes que en realidad son injustas. Y entonces uno diría, todo lo que significaba los parámetros de una ética, para la Edad Media, un acto bueno es el que cumple con la ley, un acto bueno es el acto virtuoso, un acto bueno es el que cumple con los valores vigentes. Y yo digo, no, el acto bueno es el que cumple con las exigencias de la dignidad de la persona, del pobre. Y ese respeto por la dignidad del pobre, ¡pluc!, me invierte todo. Eso es lo que pensó Nietzsche, entre otras cosas. Nietzsche hablaba de una inversión de los valores. Eso estuvo bueno, después decía cosas que no son tan buenas. Pero en este punto Nietzsche apuntó algo muy profundo, que también Jesús lo hizo. Porque Jesús dijo, el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y el sábado era para el hebreo lo más sagrado posible. O es decir, que él dijo, ni la ley más sagrada, el hombre está hecho para la ley, sino que esa ley más sagrada está hecha para el hombre. Y si hay un hombre que cae y yo tengo que trabajar para sacarlo y en el sábado no puedo trabajar, yo debo poder trabajar en el sábado, aunque no cumpla la ley del no trabajo, porque tengo que salvar a uno que está muriendo. Y entonces Jesús viene a invertir estas cosas. Es una ética profundamente crítica. No quiero llamarle ni revolucionaria porque la palabra está desprestigiada, pero de enormes consecuencias. Entonces la moral va a ser la vigente, y cuando yo hable de ética o ética comunitaria, va a ser una ética crítica. ¿Qué es lo que acontece entonces? Cuando el pobre se convierte y el esclavo piensa ser libre, es en ese momento que el pobre recibe el espíritu, ese de resurrección. Esos huesos se llenan de carne y se vivifican. ¿Qué es lo que reciben? El espíritu, lo leí recién en Ezequiel, es la resurrección. Pero esos son justos los pobres según el espíritu. Porque saben que Jesús dice, bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y en otro texto, de Lucas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa espíritu? Yo he escuchado cada interpretación. Algunos dicen los pobres en intención. Un rico puede ser pobre en intención, porque es una persona muy, es muy liberal, no está nada esclavizada a sus bienes. Mientras mire este pobre cómo quiere comer, está ahí como un perro queriendo comer, usted ve, es un esclavo de los bienes materiales, el pobre. Y en cambio el rico es libre, y él da dinero y es muy magnánimo. Esa es la inversión total del Evangelio, es la inversión total. Ahora Dios es el Satán y Satán es Dios, porque el pobre quiere comer y es muy natural, y además tiene que hacerlo, y comer es cumplir con el reino de Dios. En cambio el rico, que tiene tanto, que hasta es libre de lo que tiene, pues no significa que sea libre ante su riqueza, significa simplemente que la tiene en demasía y que ha demasiado también chupado la sangre de los pobres. Entonces ese tipo de inversión, pobre según el espíritu, no significa en intención, ni tampoco significa según la mente humana, porque el espíritu de Dios no es la mente ni es una intención. El espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Entonces cuando el espíritu inanima a una persona, lo consagra. Pobres según el espíritu son los consagrados al servicio de los pobres. Y entonces, ¿quiénes son? En primer lugar son los pobres mismos cuando se levantan. Cuando los pobres se transforman en sujetos de la historia. El pobre peca cuando admite que su pobreza es por naturaleza. Y así fueron las cosas y así van a ser siempre. Este es un problema del pensamiento trágico aymara y quechua. Porque en el pensamiento aymara y quechua, de gran belleza, todas las cosas son necesarias y no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué es agricultor? Es agricultor. Y no se la va a dar ahora de otra cosa. Porque ha sido asignado su lugar en el universo y en el cosmos de cumplir esa función. Eso era la gran teología de los incas, que permitía también la gran dominación de los fuertes, caciques y demás, curiacas y demás, sobre su gente.
En cambio, en el Evangelio, evangelizar a los pobres, ¿qué significa? Decirle, mire, usted pobre, esclavo en Egipto o en el cautiverio de Babilonia, o siendo obrero de una fábrica, o siendo siervo del feudo, o siendo miembro del partido en la Unión Soviética que se derrumbó, usted es pecador cuando acepta la dominación como naturaleza. ¿Se dan cuenta? O es decir, el decir, yo soy de una familia pobre y mis hijos serán igual, o yo soy un campesino explotado, y eso es lo que los dioses quieren, o lo que Dios quiere, y esto va a ser siempre así. Eso es justo haber asumido el pecado y ser pecador. ¿Cuándo el pobre es evangelizado? Cuando dice, yo soy un hijo de Dios, y por lo tanto la situación que sufro es injusta y tengo que cambiarla. La evangelización del pobre es transformar a un objeto pasivo de la historia en un sujeto activo de la construcción de la historia. Eso es evangelizar a los pobres, no es salvarlos. Los pobres están salvos porque no han cometido una injusticia como pobres. Y cuando digo como pobre es que un rico puede dominar a un pobre, pero este pobre después puede dominar a su mujer. Y cuando domina a su mujer, este pobre es rico. Así que nadie puede decir yo no he cometido ningún pecado, porque alguna dominación cometemos aunque seamos dominados con otros más dominados. Pero en tanto dominados somos justos. En tanto dominador, el propio pobre ya es rico y también ahí ya es culpable. Quiere decir entonces que evangelizar a los pobres es anunciar el reino de Dios. ¿Qué significa? Un reino en donde todos somos iguales con Dios y entre nosotros. Por lo tanto, él no puede ser un esclavo porque entonces no es miembro de Dios, del reino de Dios. Anunciar el reino de Dios es decirle a ese pobre, luche por su liberación. Tan simple como eso. Y cuando él entonces dice, pero claro, tengo que empezar a luchar, le va a costar. Miren, en Chiapas hay un grupo de gente que dice, luchamos por la dignidad del indio. Pero ya el partido gobernante está repartiendo armas entre otros indígenas para hacer una lucha campesina. Y los campesinos que reciben armas y van a luchar contra los otros, ¿por qué lo hacen? Porque le han prometido tierras y le han prometido las tierras de los otros y los conquistan. Y entonces los campesinos que van a luchar contra sus hermanos son tremendamente culpables y pecadores y son pobres. Han sido engañados. Y en vez de producir un reino de Dios, lo que van a ser instrumentos del reino de este mundo para liquidar a aquellos que se han levantado proféticamente exigiendo el respeto a la dignidad del indio. Vean ustedes qué confusas son las situaciones reales y cómo es tan difícil tener categorías de discernimiento. Pero justamente eso es ser cristiano. El tener categorías para poder saber dónde están las cosas y quién es quién en esta historia, porque está bien confusa y es compleja. De ahí entonces que la construcción de una nueva sociedad, de una nueva estructura, exige un nuevo código ético. Cuando los esclavos salieron de Egipto y llegaron al desierto, y entonces Yetro, que era el suegro de Moisés, le dijo, qué extraño, ustedes son todo un pueblo, pero no tienen ley. Y claro, ¿cómo iban a tener ley? Si habían dejado Egipto con su ley, y ahora en el desierto se habían quedado sin ley. Quiere decir entonces que es todo el problema, que cuando uno se libera de un proceso, tiene que reorganizar un sistema nuevo. Ahora, es muy interesante, porque el decálogo, que fue, Dios le dio una ley, pero fue una ley muy particular, porque no fue la ley de un sistema constituido, sino que fue una ley crítica. Y miren, cuando uno reflexiona más sobre el decálogo, se da cuenta uno que en realidad fue una ley profética, porque, por ejemplo, dice, no tendráis otro Dios más que a mí. Eso parece una cosa de catecismo ya tan sabida. No es tan sabida y es muy peligrosa. ¿Cuáles son los dioses que tenemos? Son los dioses del sistema. Los dioses que tenemos son el dios dinero, los bancos. Los dioses que tenemos son la seguridad. Los dominadores, los pobres no lo tienen, pero los pobres a veces los respetan y no los critican. O es decir, que estos dioses son los fetiches. No tener otro Dios más que a mí significa justamente
el no aceptar el príncipe de este mundo con un reinado perfectamente organizado, que es prácticamente todas las instituciones de las cuales estamos rodeados cotidianamente. Cotidianamente. Porque en cualquier institución, como les digo, tenemos que entrar con ojos críticos, viendo desde los pobres qué pasa ahí y cómo voy a actuar yo dentro. De tal manera que el cristiano, todos los días, puede transformar aquellas instituciones donde se encuentra y al mismo tiempo transformar sus tipos de actos. La ética de la liberación en una época, hace muchos años, la concebíamos como una liberación de un sistema establecido. Eso valía para una revolución una vez cada siglos. Pero no una ética cotidiana. En cambio ahora yo he entendido que sí es una ética cotidiana de todos los días. Si yo no trato a mi mujer como persona, sino como una buena ama de casa que me sirva, ese acto es pecaminoso. Y entonces yo tengo que transformar mi relación con mi mujer y hacer que seamos iguales y cumplamos los mismos servicios en la casa. Eso todos los días significa una exigencia cotidiana. Eso es ética de liberación. Y así en todas partes. Puedo decir que son todos mis actos o cumplen con las exigencias del etos vigente, o todos mis actos cumplen con las exigencias de los dominados en la institución en la que estoy obrando. Una de dos. Entonces yo entro a la universidad y hay el rector y hay el que limpia los pisos. Son dos personas. Por lo tanto, tengo que decirle al que limpia los pisos, compañero, ¿cómo está usted hoy? ¿Qué tal? Y cuando vea al rector, le tengo que decir, compañero, ¿cómo está usted hoy? Ahora, si yo al rector le digo, ¿cómo le va a su señoría? Al barrendero le tengo que decir, ¿cómo le va a su señoría? Y eso es difícil, y eso es lo que hay que hacer. Y entonces, es romper las maneras de actuar. Y al estudiante hay que tratarlo como igual. Y entonces, justamente hay que hacer un círculo, ellos tienen que tomar la palabra y discutir y hacer un debate, no una clase, como la que estoy dando yo. Pero sabe que, como yo me quedo afónico, muy frecuentemente, entonces cada vez doy menos clase y hacemos más seminarios con mis estudiantes. Entonces ellos exponen temas y yo más bien entro a criticarlo. Pero es una manera de crear una igualdad. De tal manera que en el sistema hay un código, pero el que critica el sistema tiene otro código. Y ese código comienza por decir, no tendrás otro Dios más que a mí. De tal manera que no puedo tomar ningún valor del sistema como absoluto, porque el único, y no valor, sino fuente de todos los valores, absoluto, es cada persona que me rodea. Esa es la ética. Es una ética de la libertad, pero sobre todo el respeto. Es una ética que no está basada ni en la virtud, ni en la ley, ni nada de eso, sino solo en el respeto y el reconocimiento de la dignidad de las personas, que son la manifestación de la dignidad de Dios. Entonces, por eso dice después, por ejemplo, no matarás. Hay un autor alemán que lo formula esto de una manera muy difícil, pero muy bonita. Dice, la prohibición de una máxima no generalizable. Una máxima significa una norma. Por ejemplo, matar. Pero una máxima no es generalizable. Cuando todos hicieran lo mismo, no es generalizable. Por ejemplo, si todos matan, pues no queda la especie humana. Entonces, no se puede matar a todos. Entonces, matar no es generalizable. La prohibición de una máxima no generalizable es la exigencia ética más profunda. Entonces, el código que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto era una cantidad de máximas no generalizables prohibidas. Y la central de todas es esa, no matarás. O es decir, respetarás la vida del otro. Y la vida del pobre es la que se pierde en el sistema de explotación. Y ahí entonces que no matarás no es nada negativo. Porque, miren cómo es matar, ¿qué significa? Significa no a la vida. ¿No es cierto? Matar es no a la vida. Y no matarás es no a la vida. Es extremadamente positiva esa afirmación de la vida. No matarás es respeta la vida. ¿Pero de quién? Del otro. Y en concreto del pobre y del dominado. Entonces, la ética comunitaria tiene un código moral. Pero este código moral no tiene contenidos.
sino que tiene negaciones de máximas no generalizables, es decir, tiene negaciones de normas morales dominadoras. Y por eso que es universal y válido para toda situación humana el decálogo. Porque él no dice, no matarás a los faraónicos, porque entonces valía para no más que para Egipto. Le dice, no matarás a los reyes de Babilonia. No matarás. Y entonces no matarás ni en Egipto ni en Babilonia, ni en Roma ni en Grecia, ni en Europa, ni en Bolivia, ni en la Puna, ni en ningún lado. Entonces es universal porque paradójicamente no tiene contenido, es formal. Y es una exigencia ¿contra qué? Contra los contenidos de una ética de una moral de dominación. Es una cosa espléndida, ustedes no se imaginan. Es un juego racional formidable y de una universalidad completa. Es una ética universal, racional. O sea, yo no estoy con los que creen que son cuestiones de sentimiento esto, porque entonces caemos fuera de la realidad. Y la modernidad que piensa en la razón dice, estos cristianos son sentimentales. No, señor. Nuestra razón es una razón ético de realidad, mucho más fuerte que vuestra razón instrumental, que solamente está pensando en mediaciones dentro de un proceso de dominación. Por eso entonces que es muy importante saber formular estas cosas. Y la eticidad de la praxis de liberación, o si ustedes quieren, el nuevo etos de esa praxis, es un etos paradójico, porque es un etos que no puede simplemente repetirlo dado por dado, sino que es un etos que se habitúa a en cada ocasión inventar lo apropiado. O es decir, uno se habitúa, sí señor, habitúa a hacer siempre lo nuevo. Entonces es un nuevo tipo de virtud. Porque la virtud era la repetición de un acto que cumplía entonces un efecto. Por ejemplo, el hombre que hacía justicia, muchas veces al fin era un hombre justo, por repetición. Pero como aquí las situaciones son todas nuevas en el desierto y cada kilómetro que se avanza la situación es distinta, yo no puedo repetir lo de ayer, sino que yo tengo que abrir los ojos para ver qué acontece. Entonces, estoy habituado no a repetir las costumbres, sino que adquiero la nueva costumbre de ser capaz de cada vez responder a lo nuevo. Pero ¿cuál es el criterio que me permite cada vez ante lo nuevo hacer sin embargo lo mismo según un criterio? Cada vez tengo que respetar a la persona del otro como pobre. Y ese es el criterio absoluto que puedo hacerlo en cada instante de mi vida. Pero me va a exigir no repetir lo mismo. Entonces los tradicionalistas son los que repiten lo mismo. Y los tradicionales son los que nunca repiten lo mismo a partir del criterio del respeto a la persona del pobre. Entonces es una ética distinta que hay que habituarse a hacerlo. Entonces los que piensan así, claro, chocan contra los tradicionalistas, que dicen, cambia esto. Pues esto vamos a cambiar y todo lo que sea necesario, porque aquí el sábado es para la persona y no la persona para el sábado. Pero ahí vienen los conflictos, por supuesto. Y el que es perseguido por conflictos tiene que saber que es lo natural. Y más bien lo contrario habría que tener como convicción. Hace tiempo que no tengo problemas, que sí que debo andar mal. Hace tiempo que ya nadie me critica, quiere decir que debo andar mal. ¿Por qué? Porque no he molestado a nadie. Claro, hay algunos que son loquitos y molestan innecesariamente. Pero digo yo, si estamos haciendo una crítica fuerte desde el pobre, del oprimido, tenemos que tener problemas. No podemos dejar de tenerlo. La persecución es lo propio. La cruz, Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque el que siga a Jesús toma su cruz. ¿Qué significa? Va a tener problemas, porque Jesús estaba habituado y sabía, cuando decía, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Los apóstoles se ponían histéricos, decían, ¿cómo puede ser? Lo querían convencer de otras cosas, y ellos que se habían puesto con él para ver si era el rey de Israel, y ellos fueran su ministro, los apóstoles, cuando le decían que iba a ser crucificado se les acababa todo su proyecto político y su grandeza, y lo querían convencer que no fuera. Es fantástico leer el Evangelio de Lucas 8 en adelante, toda la montada de Jesús a Jerusalén, que les anuncia continuamente que va a ser crucificado en Jerusalén.
Y los apóstoles están queriéndolo convencer de todas maneras de que no puede ser eso, ¿no? Y cuando lo matan, los apóstoles no saben por qué. Y el propio Pedro lo traiciona. Y después el resucitado, con dos hacia Emaús, le va reinterpretando toda la Biblia y le muestra cómo el Hijo del Hombre tenía que ser crucificado y recién entendió. O es decir, que yo diría que Jesús habló a una sarta de tontos que no entendían nada que eran los apóstoles, que solamente con su muerte, trácata, empezaron a entender. Es decir, que la persecución también es parte del mensaje, porque es donde se entiende quién es quién. Y sin llegar a esos extremos, a veces los buenos se confunden con los malos. En cambio, los apóstoles vieron cómo funcionaba el Sanedrín, cómo funcionaban los fariseos, cómo funcionaba Pilatos, y descubrieron las estructuras sociales en la muerte de Cristo, en su mismo acto. Bueno, esto para decir que la eticidad, el etos de liberación, es algo muy especial, y es una espiritualidad también, pero no es una espiritualidad del pasivo, sino del que se compromete por los pobres, y comienza a hacer un proceso histórico. Y de ahí entonces que cada acto bueno, cada pequeña institución modificada, cada alegría que se tenga de alguien que recibe un salir de la situación que se encuentra, eso es una nueva Jerusalén en la historia. Es como la construcción que se va haciendo de la nueva Jerusalén. Ahora, yo pensaba muchas veces, cuando por ejemplo Cuba se liberó, y cuando Nicaragua hizo su revolución en el 79, ahí yo tenía ejemplos históricos, porque es bonito. Los que salieron de Babilonia llegaron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron en Jerusalén? ¿Qué hicieron cuando llegaron a Jerusalén? Dos cosas. Primero construyeron los muros de la ciudad, y luego el templo de Jerusalén de nuevo. ¿Para qué los muros? Los muros era para defenderse de los enemigos. Esto es creación de instituciones. Y el templo, el lugar de la oración de Dios, la comunidad de base, el continuar en el contacto con el Señor. Ahora, la construcción del muro, que es para defenderse de los demás, que es crear instituciones, al mismo tiempo ya es el límite dentro del cual va a comenzar la opresión dentro de Jerusalén. Y del cual Jerusalén Jesús va a decir, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que Dios te ha enviado. O es decir, que los liberados se tienen que defender, crear una institución, y la institución se puede volver dominadora. Lo que estoy indicando es lo siguiente: no tenemos bien hecha una teología de las instituciones. Y no tenemos una teología del Estado. Apenas si tenemos de la Iglesia, pero no del Estado. Así que estos días también yo me voy a empezar a entrar. Toda institución es necesaria para poder hacer crecer a la humanidad. Si todos fuéramos perfectos, no es necesario el Estado. Y tiene razón. Si todos fuéramos perfectos, no es necesario el Estado. Pero como es imposible empíricamente que todos seamos perfectos, es necesario el Estado. De otra manera, si todos fuéramos éticamente perfectos, infinitamente bondadosos, haciendo siempre cada uno lo que los otros necesitan, no son necesarias las instituciones. Pero como no somos perfectos, son necesarias las instituciones. Las instituciones entonces, en la historia, rigen las relaciones y obligan disciplinadamente a hacer lo que hemos acordado, al menos. Si no hacemos eso es un caos. Pero la institución se torna después principio del mal. Y la crítica a la institución que se torna en principio del mal es la profecía. Es muy simple. Eso es todo. Es todo. Es la función histórica. Ahora, en medio de eso es que vivimos y gozamos todo eso, y lo podemos hacer con felicidad, y entonces construir el reino, que es satisfacción. Las cosas son bastante simples. Tengo unas reflexiones que hacer pocos minutos, y quiero darle la palabra a ustedes. En un capítulo 6 de este librito, me gustaría tanto que los tuvieran, porque es muy simple, se llama Sensibilidad, Justicia y Sacramentalidad. Vuelvo al mismo problema que he rondado muchos años, y ahora he logrado formularlo más fuerte en mi ética, en la que estoy escribiendo. Estoy escribiendo una ética gorda, como de 600 páginas, me ha llevado muchos años, ya 3, y no sé cuándo la terminaré, que va a ser ya una obra más madura. Las otras eran de paso. Este tema de
la piel. El tema de la sensibilidad, la justicia y el sacramento. Saben que los sacramentos son, decían los clásicos, hasta Tomás de Aquino, una materia sensible que da la gracia, la Eucaristía, un pedazo de pan, el bautismo, un pedazo de agua, la consagración, un poco de aceite, se le pone sal también. Mire, si ustedes toman sal, aceite, pan, agua y vino, pero completos, ustedes pueden vivir. Pueden vivir con un buen pan, pero completo, con un buen vino, con un aceite. Ustedes tienen proteínas, calorías, todo, pueden vivir con las materias del sacramento. ¿Por qué los sacramentos? Por lo que ya ayer decía, pero vuelvo. Los sacramentos son mediaciones de vida. Y por eso que habla de la vida de la carnalidad, no del alma. De nuevo, el alma ni tiene el olor del aceite, ni puede recibir el agua, ni puede tomar el vino. Esto lo puede hacer la carnalidad, no el cuerpo tampoco, porque me interesa poco. Entonces, ¿quiénes fueron los que negaron esa carnalidad? Entonces, hay grandes movimientos como el helenismo, el gnosticismo y sobre todo el maniqueísmo. Esta gente sí eran dualistas furiosos griegos, alma-cuerpo. El alma era buena, el cuerpo era malo. San Agustín fue maniqueo. Hizo una teología contra Pelagio sumamente maniquea. Y luego, claro, contra los maniqueos casi pelagiana. San Agustín era hombre de los extremos. Y influenció el pensamiento cristiano hasta hoy. Terrible, terrible. Para él el pecado original había tocado la naturaleza. Y el amor sexual que el varón siente por la mujer o viceversa era fruto del pecado original. Miren qué atrocidad. De tal manera que cuando la mujer y el varón se satisfacían en el acto litúrgico del coito, tenían que tener mala conciencia porque era la expresión del pecado original. El San Agustín destruyó 18 siglos de cristianismo, o 16, bueno. Era maniqueo en gran parte. Entonces esto hay que superarlo, porque al mismo tiempo que se niega la carne, se niega la sexualidad y se niega a la mujer. A la mujer. Santo Tomás de Aquino, mire lo que dice. Si Adán no hubiera pecado, y Eva hubiera pecado, el hijo no recibe el pecado original. Porque el padre da el ser y la madre solo la materia. Eso es Santo Tomás, lo he leído en El pecado original. Claro, como yo tengo un sospechómetro, es un aparatito que cuando uno lee las cosas le hace sospechar. Entonces yo estaba leyendo El pecado original y me di cuenta que era el machismo de Tomás de Aquino, que era medieval, no de él, de toda la Edad Media. Pero mire qué barbaridad decir que Adán transmite el ser y la madre solo la materia. Es como decir, yo hago una estatua de barro, o una estatua de mármol, o una estatua de bronce, pues no importa de qué la hago, porque si la hace Rodin, un gran escultor, vale millones de dólares, aunque sea de barro o que sea de bronce. Lo que vale es la forma, la materia no tiene importancia. Bueno, la mujer da la materia, pero el varón da la forma. Ese es machismo total. Bueno. Esto por decir de que quiere decir entonces que había el dualismo. Y entonces por eso que la carne es ambigua. Por una parte tengo que afirmarla en su dignidad y por otra parte hay el pecado de la carne. La dignidad de la carne es porque yo soy carne. Y el pecado de la carne es cuando yo me creo Dios. Es tan simple como eso. Que sí que la carne se puede transformar en lo negativo. Y por eso entonces el tema de que la carne, igual que la vida, es muy interesante. Una ameba es un unicelular muy chiquito, que si cuando la agarramos el estómago por nosotros porque nos pone mal. Pero es una sola célula. Y esta sola célula, ¿qué cosas que hace? Primero, se reproduce. Luego queda millones de años. Y no cambia su forma genética. La complejidad de una ameba no ha sido descubierta por toda la ciencia contemporánea y quizás nunca pueda ser descubierta. Es de tal complejidad que es mucho más compleja que toda la paz.
en cuanto a sus calles e iluminaciones. Una sola célula. Digo, no incluyendo a todos los habitantes que tenemos células y por lo tanto son más complejos. Pero si yo mirase una foto de La Paz y que veo muchas calles y muchas luces y que gente que camina y todo, si la veo desde fuera, una ameba es infinitamente más compleja que La Paz. Tiene mucho más millones de componentes. Una sola célula. Y la vida, lo propio de la vida, es que es la única que pone fuera y dentro. Todo el universo físico, las galaxias en millones de galaxias, el Sol y la Luna, son un solo sistema. No tiene fuera dentro, es el sistema. En cambio, cada ser vivo tiene un dentro y un fuera. Y entre los dos tiene una membrana. Y esa membrana es la que justamente hace que lo interior se contacte con lo exterior y que lo exterior impacte a lo interior. Y esa membrana es la que tiene que estar calibrando el contacto de las dos partes. Ahora, a medida que la vida se va creciendo y se hace pluricelular, esa membrana se complica. Y cuando ya pasamos de las plantas a los animales, aparece el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es un sistema que justamente detecta desde la membrana todo lo que acontece fuera y lo pasa a un centro. Y ese centro, aún en los animales más pequeños, ya es un cerebro. Entonces uno dice, este tiene el cerebro de una hormiga. Por diciendo, este es medio tontito, tiene un cerebro de una hormiga. La hormiga tiene un cerebro que si nosotros tuviésemos que hacerlo, no lo podemos. Es infinitamente complejo el cerebro de una hormiguita, porque la hormiga sabe lo que es veneno, lo que es alimento. Agarra las hojitas, las corta, las lleva a su hormiguero. ¿Ustedes creen que se las come? No. Pone sus excrementos, aguas y todo, y produce hongos. Come los hongos de las hojitas que corta. Son agricultores las hormigas. Y si usted le mete en agua, le tira el agua por el costado y no se ahogan. Y usted le mete un pesticida y las mata. Pero las larvas empiezan a salir inmunes contra el pesticida y la siguiente empiezan a reaccionar. ¡Qué bárbaro! Cabecita de una hormiga. Bueno, de todas maneras, es en la piel que nosotros recibimos el contacto del exterior. Y mire qué interesante. Comer, mejor, el hambre. ¿Qué es el hambre? El hambre es una especie de dolor que siente la mucosa interna del estómago por el ácido gástrico, que en vez de disolver un pedazo de pan que no tiene, empieza a disolver la piel, la mucosa interna. Quiere decir que el cosquilleo que yo siento del hambre es el ácido que comienza a comer mis paredes del estómago, que es piel. Y entonces, ¿qué pasa? Los nervios transmiten al cerebro un dolor. ¿Por qué? Porque si yo no comiera, me muero. De tal manera que es como es un sistema de alarma. Tal como el sistema de alarma de las computadoras que prende una luz roja. Esto es una pura pequeña imitación de lo que hacemos nosotros siempre. El hambre es la piel. La sed es la piel. El ponerse un vestido es la piel. Quiere decir que mire qué interesante, como los criterios del juicio final tienen que ver con la piel. ¿Por qué? Porque la injusticia impacta al ser por su membrana, por el dentro fuera. El fuera me impacta a mí en mi membrana, que es mi piel. ¿Sí? Sigo siendo viviente. Y entonces la corporalidad hay que tomarla muy en serio, porque Dios nos ha hecho vivos y son los criterios de la vida, también los criterios de la ética. Quiere decir entonces, por ejemplo, miren cuando agarran a un ser y lo torturan. Le ponen picana eléctrica, le sacan los dientes, las uñas, han hecho cosas atroces en América Latina, con policías educados en países desarrollados, Estados Unidos y Alemania. Para eso sirve la técnica también. Han enseñado cómo hacer doler al máximo a un ser humano sin hacerle perder conciencia. Mira hasta dónde llega la ciencia. ¿Y para qué? Para que delate, no para que revele la verdad, sino para que delate. O es decir, para que traicione a otra persona, contra su conciencia. Por eso cuando traiciona al otro, se salva del dolor, pero queda destruido, porque ha traicionado a un hermano. Es lo más horrible de la tierra. Es el sumo del mal, la tortura. Jesús fue torturado. Le dieron latigazos. Y todavía le dijeron, rey de los judíos, mira, y le agarraron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza.
ridiculizándolo desnudo, como a los torturados. Jesús fue torturado y por militares romanos. ¿Qué tal? ¿No? Tenemos todo bien dicho y revelado como verdad de Dios. Que se salven después los que puedan. ¿Y por qué la tortura? Porque el dolor justamente es la indicación de la posibilidad de la muerte y es lo que el cuerpo más le estremece. Ahora, hay una moral ascética que justamente quiso dominar al cuerpo, pero que era maniquea, que quería dominar al cuerpo para liberarse del cuerpo y poder dedicarse a las cosas del alma. Eran los monjes maniqueos del desierto, eran también los budistas. Buda vio que la gente tenía mucho dolor, entonces dijo, ¿cómo luchar contra el dolor? Mira, hay dos maneras de luchar contra el dolor. Yo le llamo hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera es cambiando las instituciones que producen el dolor, que son injustas. Hacia adentro, negando al yo. Si yo pudiera no tener más yo, yo no podría sufrir más, porque no tendría yo. Entonces el intento de Buda es ir hacia adentro y dominar de tal manera todo su ser, que poco a poco el yo coloque aún a su propio dolor como objeto de conocimiento y se desprenda de la sensación de dolor. Es una experiencia casi imposible. Pero cuidado, los neurólogos conocen muy bien que una cosa es el dolor y otra cosa es el sentimiento del dolor. Yo puedo tener un dolor y no sentirlo. Mire, por ejemplo, pueden a alguien ponerle una inyección endovenosa. Y si usted tiene que ponerle todos los días una inyección, durante un año, pongamos, usted primero siente un dolor, pero después ya sabe lo que va a producir en su brazo. Y lo mira y dice, ahora voy a sentir tal dolor, y entra la aguja y usted ya no lo siente. ¿Por qué? Porque empezó a separar el dolor del sentir el dolor. Bien, ¿por qué digo esto? Porque entonces lo que quiso hacer Buda fue justamente eliminar el dolor para no sentirlo, pero no se eliminó la causa del dolor, que eran las instituciones injustas. Entonces, la cosa es muy distinta. De todas maneras, el dolor se establece en nuestra corporalidad y es el efecto de la injusticia, por lo tanto, del pecado. Claro, que a veces uno puede haber un terremoto y se le cae una casa arriba, pues sufre un dolor. Y eso es trágico, nadie es culpable. Pero cuidado, porque sabemos que en los terremotos, ¿quién se muere más? Pues son los pobres, porque tienen las peores casas. Y entonces los que tienen mejores casas son antisísmicas y ya no sufren ese dolor. A su vez, los que tienen dolor, pues se lo pueden calmar más cuando tienen más recursos. En fin, quiere decir entonces que el dolor es producido por la injusticia y la única manera de superarlo es superar esa injusticia. Y eso es el pecado. Es decir, que el dolor y el pecado tienen que ver, y entonces por eso es que es criterio de juicio el hambre, la sed, la desnudez y el frío, la enfermedad no curada, el estar en prisión injustamente y visitarlo. Entonces, estos son los grandes criterios, son criterios de la carne y son la sacramentalidad, o es decir, los sacramentos van justamente dirigidos a, ¿qué diría yo?, santificar o relacionar hacia Dios estas dimensiones de nuestra sensibilidad que nos comunica con lo externo a través de la piel. Digo esto porque, sí, en los años pasados de América Latina, cuando tanta gente sufrió tanto, la muerte, el martirio y la tortura, nos hizo pensar todas estas cosas. Y entonces yo lo que he tenido como fruto de tantas cosas es un aprecio cada vez más profundamente positivo de nuestra corporalidad. Y por eso entonces creo que es muy importante la resurrección de la carne. Y como decíamos ayer, no tanto la inmortalidad del alma. El alma no tiene dolor y por lo tanto no necesita ser servida y ayudada. Bueno, esto como pequeñas indicaciones.
tenemos pocos minutos, por desgracia. Por ejemplo, yo tengo hijos igual que la mayoría de ustedes. ¿Y cómo educo a un hijo? A dos cosas, como tú has dicho bien. Primero, paradójicamente, ¿cómo hago para que educarlo para que sepa defenderse en la vida, decimos, y al mismo tiempo sea alguien que sea servicial y humilde con los pobres y con todos? Es contradictorio, porque tampoco lo puedo educar a un servicio total y luego se me muere de hambre. Es una responsabilidad del padre también, o de la madre, o quien sea. Yo creo que eso hay que ir practicando en concreto, y para eso sirve la comunidad de base, para discutir estos temas y con los mismos niños que escuchen. De tal manera que veamos que la cosa es difícil, pero hay que intentarlo. En algunos casos se logra, en que alguien sea, ¿qué diría yo?, competitivo, pero al mismo tiempo profundamente humilde y servicial. De tal manera que rompa las diferencias en sus tratos, pero que al mismo tiempo sepa situarse en la sociedad en un punto con su responsabilidad, haga cambiar las cosas. Entonces es paradójico y casi contradictorio, porque nadie podrá aquí limpiarse las manos y decir mis manos están completamente limpias. No, porque alguna vez habremos aplastado a alguien, hasta en un concurso, como tú dices, pero hasta habría que decirle al concursante, mira, antes de empezar, que gane no el mejor, sino el que los jueces, y el que pierda entre nosotros, pues que quedamos amigos, no sé. Es muy duro, porque efectivamente la sociedad está organizada de esta manera, pero hay que tener una visión de solidaridad con los que pierden y intentar una sociedad que no la tuviera, y esa es la comunidad. Parece que el ritmo ha sido muy fuerte de los 2 días. ¿Y qué les parece si empezamos con algunas preguntas que se van juntando estos días con las distintas charlas? La pregunta es, ¿qué papel juegan las comunidades de vida contemplativa? Estamos hablando de que uno llega a Dios a través de su prójimo y en comunidad, y a través de la acción hacia ese prójimo. ¿Cuál es el papel de las comunidades de vida de oración y contemplativa? Ese sería el sentido del desierto. Es decir, Jesús partió al desierto 40 días para prepararse a lo que venía. Me acuerdo que Charles de Foucault, un gran místico del siglo XX, estuvo, después de su conversión, mucho tiempo en Nazaret como acólito de unas hermanas clarisas. Debo decir que yo, estando en París una vez hace años, me dije, me voy también a Nazaret como Charles de Foucault, y hablé con las clarisas y me aceptaron de ser el acólito. Pero enfrente vi un shikun arab, significaba un grupo cooperativo de árabes que estaban trabajando con un sacerdote obrero que se llamaba Paul Gauthier. Y entonces me fui a trabajar con ellos de obrero al shikun, y estuve 2 años en Nazaret trabajando de carpintero. Y entonces yo pensaba, Charles de Foucault estuvo como sacristán de las clarisas, pero ¿no era mucho más interesante estar como obrero en medio de los obreros en el propio Nazaret, siendo carpintero como Jesús? Entonces él de todas maneras llamaba ese el misterio de Nazaret, que para mí es los contemplativos, es decir, es el tiempo de preparación, el desierto, el silencio. Entonces dice el Antiguo Testamento, pasó una gran tormenta y no era Dios, pasó un gran viento y no era Dios, y al fin pasó un suave brisa y eso era Dios. El profeta entonces ya tenía el oído silenciado para saber escuchar cuando Dios habla. Pero Jesús, después de estar en Nazaret muchos años, quizás 30, a tal punto que cuando vino y desenroscó el rollo de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor me ha consagrado para evangelizar a los pobres, quitar, etcétera, lo que dijo en Nazaret, todos dijeron, ¿quién es este? No es el hijo de José y de María que conocemos. Es decir, que había estado un tiempo silencioso, preparándose para saber escuchar la palabra de Dios. Pero llegó un día en que tuvo que salir.
Entonces eso para mí es el misterio de Cafarnaúm, el que viene después. Y el misterio de Cafarnaúm no es tan simple, porque en el fondo Jesús predicó y sin embargo después dijo, oh Cafarnaúm, que no escuchaste la voz de los profetas. Y entonces al fin le toca la cruz, que es el misterio de Jerusalén. Entonces la contemplación, entre comillas, no es la palabra misma, perdón, voy a decir la palabra. La palabra misma no es hebreo-cristiana, es griega. Porque contemplar es ver, y en el pensamiento hebreo-cristiano a Dios no lo vemos, sino que el que vemos son los hermanos y a Jesús el encarnado. Pero a Dios como tal no lo vemos, que sí que no hay nada que contemplar en Dios en cuanto a visión. Hay que reflexionar acerca de cómo Él se revela en la historia. Ahora, en la vida cristiana existe la vida contemplativa. Los monjes surgieron en el siglo IV, no antes. ¿Y dónde? En el desierto de Egipto. ¿Y por qué? Porque había muchos monjes maniqueos. ¿Y qué eran los maniqueos? Ellos sí que eran contemplativos. Ellos tenían que contemplar las cosas de Dios porque Dios era visible. Mientras que nuestro Dios no es visible sino audible. Tiene una voz que habla y el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces, la vida contemplativa es preparación para la recepción del hermano. Ahora, hay algunos que quedan toda la vida. Pues me gustaría hablar un poco qué sentido tendrá al fin. Los mismos pequeños hermanitos de Foucault terminaron por ser del Evangelio y salieron de nuevo a la calle. Entonces, me gustaría hablar con los que solo se quedan siempre dentro de un convento contemplativo. Yo no lo veo muy justificable del Antiguo y Nuevo Testamento, eso no es lo que hizo Jesús. La vida perfecta cristiana no es el contemplativo, es el profeta. Y en el horizonte del profeta está la cruz. Mientras que el que se quede en un convento toda su vida, ¿qué tiene que hacer? Tiene que darse latigazos. Se tiene que tener, ¿cómo se llaman? Hasta me he olvidado. Cilicios. ¿Y por qué se da estos dolores? ¿Saben por qué? Porque no ha puesto el dedo en el ventilador de la historia. Cuando usted pone el dedo en el ventilador de la historia, se lo corta el dedo. ¿Y qué dolor? Y no necesita cilicios. Comprométase con un grupo de obreros. Vaya a una manifestación, participe en una huelga y va a ver si va a recibir cilicios y latigazos. Va a tener que ir al preso y después iba a estar frío y todavía se muere en la cárcel. O es decir que la vida contemplativa ha de ser repensada a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento profundamente. La misma palabra no funciona. Y Santo Tomás, cuando habla de la vida contemplativa, dice por último, amor. Y justamente amor no es contemplación, sino afecto a la otra persona. La caridad no es contemplación, es amor. Ahora, que hay que guardar silencio, que hay que estar 20 años en silencio, que hay que saber orar hasta que Dios diga cuándo empieza, de acuerdo. Pero eso no es tanta contemplación como cara a cara con Dios o presencia de su presencia. Entonces, es todo un problema de espiritualidad. Gustavo Gutiérrez escribe el librito Beber en el mismo pozo. Y entonces es un libro de espiritualidad, desde el sufrimiento del pueblo. Y eso es una espiritualidad fuerte, es una espiritualidad de la auténtica del pensamiento cristiano. Debo decir que además los monjes en realidad no eran solo contemplativos, porque ellos hacían grandes obras sociales, ellos cultivaron la tierra, fundaron ciudades, hicieron muchas cosas. Después más bien se retiraron y quedaron más enclaustrados. San Francisco había pensado ser benedictino, pero cuando vio los grandes conventos, con sus siervos que trabajaban sus tierras, que eran grandes señores feudales, dijo, no puedo. Y entonces, ¿qué hizo? Se puso a pedir limosna como un pobre. San Francisco ya fue un santo moderno, fue un santo urbano, fue hijo de un burgués que vendía géneros, y él vendió géneros. Era la burguesía que surgía en el pleno siglo II en Europa. Y entonces ya no pudo ser benedictino, ya no fue de contemplativo de esa manera, ya él era un contemplativo tremendo, porque se quedaba en éxtasis horas, pero luego iba con la gente a predicar la palabra, como fueron los franciscanos, dominicos, etc. Así que en eso sería un gran tema hablar muy despacito. Pero la espiritualidad supone hoy compromiso con el pueblo y entrar en la historia, y ahí recibe uno los sufrimientos de Jesús
y se llega hasta la cruz sin pensarlo. Pues si yo, por ejemplo, soy laico y yo he dejado mi familia, mi casa y mi patria, y la he dejado. ¿Por qué? Porque un día me puse una bomba y me explotaron la casa por los compromisos. Pero después un día, el 30 de marzo del 75, pues no estaba en la lista de los profesores nombrados, me habían expulsado de la universidad. Y me habían puesto una lista de los que iban a bajar a tiros. Y como bajaron el primero y yo era el segundo, pues me fui para afuera con mi familia. Dejé mi casa, mi familia y mi patria y estoy fuera. Y soy un laico y tengo familia. Entonces, quiere decir que los textos eran de otra manera que uno pensaba. Cómo se cumplen sin que uno se lo disponga siquiera. O sea, ni fue una resolución pensada, fue la responsabilidad de que o me dejo matar, pero entonces ¿qué hacen la mujer y los hijos? O mejor los salvo también a ellos y nos vamos para afuera. Sin pensarlo, tuve que salir y tomar esa resolución. Ahora, cuando llega Navidad, gran fiesta de familia, yo estoy con mi señora prácticamente solo. Ese es el exilio, hay que pagar algo. Y entonces, pues, hemos cumplido con el Evangelio de manera no voluntaria, sino exigida por la historia. Entonces, por eso, el que entra a la realidad como es, vive la experiencia cristiana de una manera mucho más cerca de lo que Jesús nos pide. Una muy buena pregunta que merecería un curso. Otra pregunta, ¿sí? Ayer surgió en el curso de la charla la exclusión de los creyentes de los procesos de transformación, ¿verdad? Y yo recuerdo, hay una frase, dice, la religión es el opio de los pueblos. ¿Esto realmente lo dijo Marx o lo hicieron decir? Bueno, esto es más para el curso de la noche, pero vale la pena aquí hacerlo porque estamos en un grupo creyente. Eso realmente lo dijo Marx. Y lo dijo en un contexto muy interesante y es muy válido. Esto lo hubiese dicho cualquier profeta de Israel. Muy válido. En el texto él que critica a Hegel, él dice, la crítica a la religión es el origen de toda crítica. ¿Por qué? Como no lo voy a decir esta tarde, mejor que lo digo aquí porque estamos entre nosotros. Hegel pensaba que el Estado, claro que no el Estado boliviano actual, pero la colonia, cuando se fundaba era una cristiandad. Entonces, el fundamento del Estado luterano, del Estado inglés anglicano, en fin, de todos estos estados de cristiandad, es la religión. La religión era el fundamento del Estado europeo, hasta que no se seculariza. Entonces, para poder cambiar el Estado, hay que hacer una crítica a la religión. Pero esta religión es una religión de cristiandad que se ha identificado con el Estado. En el fondo es una religión que justifica la dominación. Entonces es exactamente como dijo Jesús. Jesús llegó al templo y dijo, habéis transformado mi casa en una guarida de ladrones. Y era el templo, y no era el mercado. ¿Por qué Jesús criticó a la religión de Israel? Porque en la religión de Israel estaba cifrada el tipo de dominación de ese lugar. Entonces, Marx dice, hay que criticar la religión para poder hacer la crítica al Estado, porque el Estado se ha hecho cristiano, es un Estado luterano. La cabeza de la iglesia es el Kaiser, el César, el emperador.